de ustedes oyeron alguna vez aquí por las calles de Buenos Aires la expresión 1 kilo y 2 pancitos? ¿Quién escuchó alguna vez esa expresión? ¿Salen a la calle? Bueno, esa es una expresión bastante antigua, cuando alguien que es algo extraordinario, que es fenómeno, o cuando alguien le pregunta a otra persona, ¿y cómo estás? 1 kilo y 2 pancitos. Quiere decir que está un fenómeno extraordinario. Y al escuchar la alabanza salimos de esa frase, estaba 1 kilo y 2 pancitos. Muy lindo. Y bueno, para gloria de Dios, ahí los hermanos invirtieron tiempo en el ensayo, aprendiendo instrumentos y un poco de aymara y todo, buscando que el Señor sea glorificado entre nosotros. Eso es muy bueno. El ensayo de ayer, eso ya está en YouTube, pero ahora usted va a tener la versión de esta mañana. Así que lindo, porque esa alabanza nos edifica a nosotros y sobre todo la motivación es porque el fin es buscar la gloria del Señor, ¿verdad? Así que esta mañana quiero hablar a ustedes un mensaje. Capaz que van a tener que atarse los cinturones o atornillarse, porque puede haber sacudón, ¿no? Los aviones siempre sentimos un poco de inquietud porque se encienden las lucecitas y hay un dibujito que hay que unir el cinturón y porque hay turbulencia, ¿no? Y yo creo que, sin exagerar, he andado en cientos de aviones bailarines, se les ocurre bailar allá y se mueve y la gente grita, se desespera, hay veces que el avión baja de modo muy brusco. Y en el año 2009 estaba regresando de Centroamérica de un vuelo de Costa Rica a Lima, Perú. Y ese estaba medio inquieto pero todos los años, no sé cuántos, como 100 viajes hice de Lima a Buenos Aires y en un tramo de ese vuelo, no sé, debe pasar cerca de la cordillera, pero ese avión baila, no importa la empresa que sea, todos bailan en esa zona, pero en ese 2009 era un vuelo que llegaba a las 4 de la mañana aquí a Ezeiza y aquel avión se lo veía así, se venía a pique y la gente empezó a gritar todo. Y entonces yo vi la oportunidad de ser el héroe ese día y me quise parar para calmarle a la gente, decir que no pasaba nada, que ya estaba. Y cuando me quiero levantar, el avión bailaba tanto que no podía aferrarme ahí en el apoyabrazos, se me abría las manos, no me podía parar. Y esa fue la única vez que oré a Dios de este modo y le dije a Dios que no quería morir ese día, porque quería ver crecer a mi nieta. Mi nieta tiene como es 13 años ahora. Tenía un añito nomás en aquel tiempo y fue tremendo, hermano. Esos sacudones, ese es uno de los que más recuerdo. Después de otro, estábamos llegando de la provincia de Salta aquí a Buenos Aires, al aeroparque, y de pronto empiezo a notar un recorrido raro. El avión cuando aterriza ahí siempre pasa ahí arriba de la tribuna del estadio de arriba, y uno ve todo ahí bien pegadito al estadio. Y el estadio no aparecía. Y de pronto miro y encuentro el lugar del puerto donde sale el Frechabús, el buquebús al Uruguay. Y digo, ¿y dónde estamos? Estamos en una dirección totalmente opuesta. Y con nosotros venían jugadores de tenis muy famosos, los más famosos. Algunos de ellos ya estaban retirados. Y esa gente viajó toda la vida en avión. Cada semana iban de un país a otro a jugar al tenis.
era todo una de rostros pálidos. Y de pronto el avión entra no por el estadio de River, sino como viniendo de la boca. Y vemos la torre de los ingleses, el hotel Sheraton, la torre de los ingleses, el terminal de Retiro. Y el avión iba así como rumbo a la torre de los ingleses y no tenía equilibrio, el avión se bailaba. Una cosa tremenda. Y cuando logró aterrizar con los rostros blancos del miedo, los tenistas comentaban: ¡qué increíble! ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿No? Entonces me di cuenta que si ellos estaban asustados, que tuvieron una vida entera sobre los aviones, nosotros también. Y cuando logramos salir del avión, aquello era un viento, una tormenta impresionante. Y ese fue alguno de los sacudones. Capaz que quieran escuchar alguno más, pero no tengo que predicar. Así que puede haber algún sacudón de ese tipo en esta mañana, en un mensaje, hermano, que quiero hablar con ustedes sobre aquel hombre del pan mojado. Vamos a ver quién era ese hombre, aquel hombre del pan mojado. Ese va a ser nuestro mensaje en esta mañana. Así que les pido que me acompañen ahí con sus Biblias, que busquen en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, y vamos a leer ahí versículo 21 en adelante. Evangelio de Juan, el capítulo 13, versículo 21. Dice la palabra de Dios que, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. El pan mojado. Hermanos, en la cultura judía se acostumbraba, cuando alguien recibía una visita, un huésped en su casa, el jefe de familia ponía en la mesa un trozo de pan y un plato de sopa. El dueño de la casa mojaba el pan en la sopa y le daba el primer bocado al visitante. Eso significaba un momento de honra a quien me visita. El pan mojado en la sopa en el hogar significaba que esa persona era bienvenida, y yo demostraba en eso mi respeto y mi amor. También aquí en esta mesa hay un pan que es mojado. Este pan, hermano, era para que el Señor Jesús le estaba demostrando a Judas que sentía respeto por él, que él amaba a Judas. Pero el pan mojado en la mano de Judas está hablando de un amor falso. El pan mojado en las manos de Judas es un simulacro de amor. El pan mojado en la mano de Judas era la demostración de que la lealtad al Señor había sido rota. La lealtad
Judas, hermano, con el pan mojado en su mano, tenía el certificado, el diploma de ser un traidor. Pues eso era lo que significaba el pan mojado en su mano. Era la evidencia de que ya no era fiel al Señor. Y entonces, hermano, esta cultura del pan mojado, yo le diría como la doctrina del pan mojado, ha ganado mucho espacio en las iglesias y muy posiblemente ganó espacio aquí entre nosotros. Otra vez, cuando un hombre o una mujer tiene en sus manos el pan mojado, esa es la evidencia de que está traicionando a su Salvador. Judas el Iscariote, en la Biblia habla acerca de 5 Judas. Uno de ellos era muy bueno, era hijo de María y era hermano de Jesús, el que escribió la carta. Pero este Judas es el Iscariote. Algunos historiadores dicen que eso se refiere a una pequeña población, pequeña región de Judea. Otros historiadores dicen que la palabra Iscariote tiene una relación con la palabra sicario. Ese término ustedes lo ven mucho en las noticias, ¿no? Gente que viene en una moto y con una ráfaga de ametralladora matan a alguien o asesinan gente, y se usa mucho la palabra sicario. La palabra sicario era un término de la Biblia. La palabra, había un hombre, un apóstol que se llamaba Simón Zelote. Simón Zelote, uno de los 12 apóstoles, era un guerrillero. ¡Wow! ¿Cómo dice eso? Lo era. Porque los celotes era un grupo de personas que resistían a los romanos, que eran los invasores. Y el método de los celotes era esconderse en los caminos y en las cuevas, y cuando pasaban los soldados romanos, ellos utilizaban una clase de cuchillo que era curvo, como lo que en el campo conocemos con el nombre de guadaña. Y esa clase de cuchillo se llamaba sica, porque era lo que usaban los sicarios, los que mataban a los soldados romanos con eso. Y entonces hay algunos historiadores que dicen que el nombre de Iscariote está ligado a la palabra sicario. Como fuere, hermano, como fuere la cosa, Judas abrió una escuela. Y la escuela de Judas el Iscariote tiene muchos adeptos en este siglo XXI. Muchos adeptos en las distintas clases de congregaciones, y esto incluye a nosotros como bautistas. Hay muchos que adhieren a esta escuela de la traición al Señor. Judas fue el que inauguró este estilo. Él era un hombre que estaba cerca del Señor físicamente, como nosotros podemos estar cerca de la iglesia. Pero como decía Isaías, el corazón estaba lejos de Dios. Y nosotros podemos venir todos los domingos a esta reunión, pero tener un corazón lejos de Dios. Judas Iscariote fue un hombre infiel a Dios y deshonesto con sus hermanos, en especial con los otros apóstoles. Y a veces nosotros, hermanos, en nuestro corazón escondemos nuestra infidelidad a Dios, y venimos y nos sentamos en esta comunión y estamos siendo deshonestos con nuestros hermanos. Porque hay quienes aman al Señor, hay quienes son fieles al Señor, hay quienes sirven al Señor y están en la comunión con el Señor. Y nosotros, como Judas, nos parecemos a los otros hermanos, pero no somos iguales, porque ellos son fieles y son obedientes, y nosotros escondemos la rebeldía y la traición en nuestro corazón. No tenemos un cardiólogo divino entre nosotros para saber qué hay en cada corazón.
Y eso es un alivio, porque si alguien supiera lo que guardamos en nuestro corazón, el recordar que Jesús nos dijo que hay 13 pecados que habitan en el corazón. Pero ese pan mojado en la mano de Judas era lo que lo delataba como traidor. Y cuando nosotros no somos fieles al Señor, el tiempo se encarga de hacer aparecer nuestro pan mojado. La evidencia que no estamos siendo fieles con nuestro Señor. Observa otra vez aquí el capítulo 13, verso 21. Dice en el verso 21 que ya hemos leído: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ahora, ustedes y yo, ¿cómo podemos entregar al Señor? ¿Cómo podemos traicionar a nuestro Señor? El primer paso es empezar a manchar nuestro testimonio como cristiano. Empezar a hacer cosas que no agradan a Dios. Empezar a hacer cosas que no honran a Dios. Empezar a hacer cosas que nosotros sabemos que están mal, sin embargo las hacemos. Y nos escudamos, nos refugiamos en que los hermanos no se enteran. Pero Dios está viendo todas las cosas. Amén. Y empezamos a manchar nuestro testimonio. Le empezamos a restar importancia a la santidad. Y razonamos de este modo: ¿qué le hace un piojo más a la gallina? Un pecado más en mi vida, uno más. Entre tantos millones de pecadores que hay en el mundo, pensamos que nuestro pecado va a pasar desapercibido. Dice el Señor: uno de ustedes me va a entregar. Y cuando empiezo a dejar de leer la Biblia, ya estoy vendiendo mi fe, ya empiezo a negar mi fe, ya empiezo a rechazar la fe, porque la Biblia es nuestra fuente de fe y práctica. Amén. Y cuando empiezo a dejar la Biblia a un costado de mi vida, ¿por qué los púlpitos se llenaron de traidores? Porque la mayoría de los pastores no tienen la Biblia en el púlpito. Así es, pastor. Hablan de una psicología barata, no hablan de la palabra de Dios. Amén. Y Jesús dice: uno de ustedes me va a entregar. Todos los domingos, en la gran mayoría de las iglesias, Jesús es traicionado en el púlpito mismo. No le damos importancia a la santidad. Empezamos a tener un alejamiento de la Biblia, de la palabra de Dios. Empezamos a jugar a las escondidas con la iglesia. A veces voy, a veces no voy. Estoy y no estoy. Y entonces empezamos a ejercer la traición al Señor lentamente. Pero también, mis hermanos, nosotros pisoteamos y vendemos la sana doctrina. Amén. Dando un mal testimonio en nuestra vida, en nuestro ámbito familiar, en el mundo de los negocios que participamos, damos mal testimonio a veces. No cumplimos con nuestro trabajo. No le damos importancia que el hilo quedó colgando ahí, lo entrego así al trabajo y si pasa, pasa. Empezamos a ejercer la irresponsabilidad y Dios está mirando cada cosa que nosotros hacemos. Si usted tiene gente a su cargo, empleados, y es hijo de Dios, ocúpese de pagarle bien, de cumplirle a sus empleados. Amén. Porque Dios está mirando todo lo que nosotros hacemos. Y a veces en el mundo de los negocios es donde nosotros ejercemos la traición al Señor, porque obramos no de acuerdo a los principios del Señor. Así que aquí estaba este hombre con el pan mojado. Era la evidencia de que Judas era el perfecto traidor.
parecía uno de los apóstoles, fue elegido por los otros apóstoles, pero nunca tuvo un corazón de apóstol, de servir al Señor. Observe este capítulo 13 que hemos leído, verso 27. Dice aquí Juan 13, verso 27. Dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Ahora pensemos en eso. Dice, después del bocado, Satanás entró en él. Una vez que una persona se decide traicionar al Señor, entregar al Señor, tiene la evidencia de la traición en su mano, el pan mojado, y es porque Satanás entra en él. Lo que Judas el Iscariote hizo ya estaba registrado en la parte profética del Antiguo Testamento. Si después usted le da una lectura al libro de los Salmos, usted va a notar, por ejemplo, que en el Salmo 55, versículos 12 al 14, habla acerca de esta traición. En el Salmo también 41:9, son salmos donde Jesús dice, aquel que en mi mesa de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Otro de los salmos que le mencioné dice, aquel que era íntimo, es decir, con el que convivíamos, con el que andábamos a todos lugares, ese se volvió el traidor, el que comía el pan en mi mesa. Y ahí está Judas el Iscariote, dice, y el diablo entró en él. Ahora, esto que le voy a decir, hermano, es sumamente importante para el resto de su vida. El texto, el versículo es breve. Esto es todo lo que dice. Ni deis lugar al diablo. En esa expresión hay una alerta para nosotros. Ni deis lugar al diablo es todo lo que dice Efesios 4:27. Ese es el texto. Efesios 4:27 dice eso, ni deis lugar al diablo, porque el diablo está esperando la oportunidad que demos un paso al falso para caer sobre nosotros. El diablo está esperando que andemos en caminos pecaminosos para darnos tentación a nosotros. El diablo conoce nuestra fragilidad, conoce nuestros puntos débiles, y todos los días de nuestra vida Él viene a acercarse con alguna tentación para enfriar nuestro corazón, apagar nuestra fe, alejarnos del Señor. Y los creyentes se han acostumbrado a oír al diablo y entrar en diálogo con él. Ese fue el grave error que cometió Eva en el huerto de Edén, al prestarle atención a la serpiente. Y la serpiente le terminó engañando y entró el pecado al mundo y entró la muerte al mundo como resultado de aquella conversación. Hay algunos superhéroes, hay algunas heroínas que dicen, no, el diablo no puede conmigo ya, yo tengo experiencia, yo sé cómo enfrentarlo. La Biblia dice, por ejemplo, huye de las pasiones juveniles. Donde veas alboroto, música mundana, donde veas el alcohol correr, donde sepas de presencia de droga, lo que fuera, dice la Biblia, huye de las pasiones juveniles. No te quedes ahí porque estás en el terreno propicio para que el diablo actúe en tu vida, influencie en tu vida y termines traicionando a Jesús, tu Salvador. Dice la palabra de Dios, ni deis lugar al diablo. Es increíble, pero el diablo sabe cómo motivar a los cristianos. Él sabe. Y le da voces de aliento. Pero siempre su aliento es para inclinar el corazón al pecado. Algunos de ustedes ya están en aprieto esta mañana. Dicen, bueno,
ya va a terminar, va a orar y va a terminar. No, esa era la introducción de mi mensaje. Amén. Ahora vamos a empezar el mensaje. Amén. Ahora vamos a empezar el mensaje. Amén. Porque yo quiero invitarle en esta mañana al hablar acerca de aquel hombre del pan mojado. Yo quiero que estudiemos o que juntos podamos descubrir una parte de la radiografía de aquel hombre. Y cuando miramos la radiografía, el doctor nos manda a hacer las placas y nos presentamos con él y él enciende ahí una luz, pone la radiografía y mira, ahí todo, ¿no? Dice, ahí ese huesito estaba medio mal, aquí estoy una manchita, aquí está. Y ahora vamos a mirar una buena parte de la radiografía del diablo, de Judas, que dejó que el diablo entrara en él, para ver cuánto de esa radiografía existe en la nuestra. Porque no sea cosa que nosotros estemos teniendo el pan mojado. Los hermanos no lo ven, pero lo tenemos quizás. En primer lugar, lo primero que yo veo en la radiografía de Judas el Iscariote, que se volvió traidor antes de esto. Porque en primer lugar le vemos meter la mano en la bolsa del Señor. Yo sé que aquí en la ciudad se dice, el que roba, dice, ese metió la mano en la lata. Pero como sea, miren cómo dice Juan capítulo 2, ya que está cerquita, Juan capítulo 2. Jesús estaba en Betania, en la casa de Lázaro, de María y de Marta. Y dice ahí Juan 12, versículo 2, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, aquí aparece, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era, ¿qué cosa? Ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. En otras palabras, era el tesorero que tuvo. Judas era el tesorero del grupo de los apóstoles. Era el que manejaba la bolsa, era el que distribuía el dinero que ellos tenían. Pero la Biblia dice que él era ladrón. Y algunos respirarán aliviados y dicen, bueno, me salvé, yo no soy ladrón. Quizás en esta mañana usted puede decir, mire que yo cumplo con el diezmo o cumplo con las ofrendas, yo no le robo dinero al Señor. Y muy posiblemente eso sea cierto, pero ¿qué tal su tiempo? ¿Le está dedicando su tiempo que le corresponde al Señor o le está robando el tiempo al Señor para usarlo para sus placeres, sus antojos, caprichos, vicios, etc.? ¿Realmente le está dedicando a Dios el tiempo que Él merece? ¿Que Él es digno de ese tiempo? ¿Está usando usted, administrando el tiempo para Dios o lo está viviendo para usted? Esa es una de las áreas donde más nosotros traicionamos al Señor, en la mala administración del tiempo. Y es para atender un dicho que se dice en la calle, el tiempo es oro. Y de verdad, hermano, el tiempo es valioso. Es tan valioso que su vida y la mía se compone de tiempo. Y el día que nuestro tiempo se termina nuestra vida.
¿Qué estamos haciendo con el tiempo? ¿Se lo estamos robando a Dios y usando el tiempo en cosas que no agradan a Dios? Esa es una de las áreas donde más le fallamos nosotros al Señor. No invertimos nuestro tiempo en actividades evangelísticas. No invertimos nuestro tiempo en visitar hermanos en necesidad. No invertimos nuestro tiempo en venir a la casa de Dios. Es más, somos bastante mezquinos en esa área. Y dice que Judas era ladrón. Y la pregunta que surge para nosotros aquí en esta mañana: ¿en qué cosas le estamos robando al Señor? El pueblo de Israel se comportó con total descaro. En el libro de Malaquías, Dios le dijo al pueblo de Israel: ustedes me han robado. Y ellos, en vez de bajar el copete, es decir, en vez de humillarse y decir: sí, Señor, reconocemos que fallamos, que nos quedamos con el tiempo que es tuyo, bla, 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 enfrentaron a Dios con orgullo, con soberbia, y le dijeron: ¿en qué te hemos robado? Usted tiene que leer el libro de Malaquías para ver eso. Y hay veces que nosotros, hermanos, queremos enfrentar a Dios y decir: ¿en qué te hemos robado? Pero la Biblia dice: era ladrón. Y quizás nosotros somos estudiantes de la escuela de Judas el Iscariote, y algo que es de Dios se nos pegó a nuestra vida. Si fuera un predicador liberal, neopentecostal, les hablaría del diezmo, de ofrenda, de dinero, pero usted sabe que yo no hablo de eso. Pero usted sabe que en su vida hay algo que es de Dios y usted no se lo está entregando al Señor. Así es, pastor. Y entonces usted es un ladrón. Yo soy un ladrón si no le entrego a Dios lo que le pertenece a Él. Por elevación viene aquel texto: darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Es lo primero que salta en la radiografía de Judas el Iscariote: era ladrón. Y en ese renglón de nuestra vida, ¿estará en blanco o tenemos que poner: yo soy como Judas, ladrón? Los hermanos no saben, pero hay algo que le estoy robando a Dios. Así que ahí necesitamos detenernos y revisar. Permítanme decirles, hermanos, que la codicia no le importa quién lastima. Muchos de nosotros fallamos a Dios porque tenemos corazones codiciosos. Y la codicia no le importa a quién lastima, no le importa a quién pisa, no le importa a quién aplasta. La codicia que está en nuestras vidas siempre quiere avanzar. La codicia en nuestra vida se parece mucho a lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 30, verso 15. Allí habla de dos sanguijuelas. Y esas dos sanguijuelas, todo lo que dicen, qué difícil la palabra, sanguijuelas. Lo que dicen es: dame, 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 dame. Y hasta a veces en nuestras oraciones se nota nuestro espíritu de sanguijuela. Dios, dame trabajo, Dios, dame un título, Dios, dame un novio, Dios, dame un auto, dame una casa, dame. Nunca aprovechamos la oportunidad de decir: gracias, Dios, por este nuevo día. Amén. Gracias, Dios, por la vida que me das. Amén. Miro mi corazón y cómo me duele de verdad. El miércoles fue tremendo, tenía que ir a la radio. Cómo me dolía el corazón, no podía ni caminar casi. Pero como un día le dije a la dueña de una radio, le dije: cuando yo digo que vengo, aunque sea con el corazón al hombro, voy a venir igual. Y yo estoy agradecido a Dios. Está medio mal el corazón, pero gracias a Dios que tengo corazón. No soy como el zapallo, veo que el zapallo no tiene corazón.
Pues yo tengo corazón. Y hay días que me duelen los riñones tremendo. Ya el médico dijo, mire, tiene piedra de 1,5 centímetros casi. Eso hay que operar. Gracias a Dios tengo riñones. Y hay cosas que son típicas de la edad, de los años que uno tiene, pero a veces hay gente muy joven que tiene dificultades en su físico. Y aún así tiene que ser agradecido a Dios, porque todavía está aquí de pie. Nosotros decíamos los predicadores por años, denle gracias a Dios en esta mañana. Usted no está en el hospital, está en la casa de Dios. Denle gracias a Dios. Denle gracias a Dios en esta mañana, porque usted no está en la cárcel, usted está aquí en la casa de Dios. Amén. Denle gracias a Dios en esta mañana, porque usted no está en el cementerio, está aquí en la casa de Dios. Entonces aproveche. Amén, pastor. Acá está el Señor. Su palabra. Amén. Vamos a Amén. escuchar esto. Judas era ladrón. Yo no quiero ser miembro de su escuela. No quiero saber nada con Judas. Yo quiero que lo que es del Señor, dárselo al Señor. Yo no quiero ser un militante del error. Eso era Judas. Su vida era una gran mentira. Parecía que amaba a Dios, pero la verdad, en su radiografía quedaba demostrado que su corazón estaba lejos de Dios. Vivía con los apóstoles, compartía con ellos, pero era deshonesto porque no tenía la vida de apóstol, era el único que metía la mano en la bolsa. Y esa codicia, hermanos, le metió en una carrera donde terminó vendiendo al Señor por 30 piezas de plata. Era lo que se pagaba por un buey, por un burro. Y por ese precio lo vendió al Señor. Su carrera empezó sacando cositas del Señor. Y después hoy y durante la semana revise su bolsillo, porque quizás usted tenga algo que es del Señor. Y si tiene algo que es del Señor, déselo al Señor. Amén. No se quede con nada de Dios. Porque Dios sabe cómo suplir nuestras necesidades. Y ahora, viendo esta parte de la radiografía de Judas, se impone esta pregunta para nosotros. ¿Vendimos alguna vez al Señor? ¿Lo hemos vendido alguna vez al Señor? La segunda pregunta que se impone: ¿tengo planes de vender al Señor? ¿Hay planes hoy de traicionar al Señor? ¿Saben qué, hermano? Cualquiera sea la respuesta que damos, nos va a dar vergüenza, porque en alguna vez de nuestra vida hemos negado al Señor, hemos vendido al Señor. Alguna vez en nuestra vida hemos tenido planes, en un rapto de locura, de enojo, dijimos: no voy más a la iglesia, no leo más la Biblia, elijo mi camino, me alejo de Dios, me voy al pecado, me voy a la bailanta, me voy al carnaval. Cualquiera de las actividades pecaminosas. Y eso puede ser cosa del pasado, pero puede ser cosa de nuestro futuro, que estamos pensando vender al Señor. Cuando miramos nuestra mano y vemos que tiene un pan mojado, ese es el certificado, la evidencia de que vamos a traicionar al Señor. Por eso hoy vamos a tener que mirar bien nuestra mano, a ver si hay pan mojado, como lo hubo en aquel hombre. No sea cosa que ese pan esta mañana esté pegado a nuestra mano, en señal de que vamos a traicionar a nuestro Señor. Vamos un poquito más adelante. Le dije que había que apuntarse el cinturón, ¿no? Ahí estamos. Primer punto, la radiografía. Metió la mano en la bolsa. Segundo punto que vemos en la radiografía: él era dueño de una opinión hipócrita. ¿Qué significa eso? Significa decir algo y sentir lo opuesto. En otras palabras, decirle a alguien: te amo, pero lo que sentimos es que te pisa el tren, te parta el rayo y cosas así por el estilo. Y este hombre en la radiografía se veía que era dueño de una opinión hipócrita. Otra vez leemos el capítulo 12, los versículos 4 y 5, y ahí vamos a descubrir la hipocresía en la opinión de Judas. Juan 12, verso 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón:
300 denarios y dado a los pobres, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Él quería, hermano, como decimos, quería mandarse la parte. Quería mostrarse como un hombre de sentimientos elevados. Hay que transformar ese perfume en plata y darle a los pobres. Mire los necesitados. Mire cuántos planes. Ya estaba pensando en los planes. Dice, mire, 300 denarios. ¿Sabe cuánto era el sueldo, el salario de un obrero en el día? Trabajaba todo el día de sol a sol y le pagaban un denario. Casi que ese perfume valía el sueldo de casi todo un año de trabajo. Y entre paréntesis, ¿sabe por qué el sueldo? ¿Por qué se le dice salario? ¿No saben por qué se le dice salario? Porque en la antigüedad, principalmente los romanos, cuando le pagaban a alguien, se pagaba con sal. Con sal. Y de ahí viene la palabra, cuando le pagan a usted con dinero, este es tu salario. Ya no pagan con sal, ni con ancla, ni ninguna otra. Volviendo aquí, mis hermanos, la opinión de él era hipócrita. Y a veces nosotros podemos decir, ay, yo amo la iglesia bautista Maranata. ¿Y por qué no vienes a todas las reuniones si nos amas? Yo amo las almas. ¿Y por qué nunca traes un invitado a los cultos? Yo soy una persona que predica el evangelio. ¿Dónde? No sé qué ha escuchado. Eso puede ser una opinión hipócrita. Decimos cosas que no se dicen. Yo soy santo, pero vuelvo a pecar. Judas dice, podríamos haber vendido este perfume y darle a los pobres, pero no tenía ninguna clase de amor por los pobres, no tenía dedicación a los pobres, no derramaba lágrimas por los pobres, no se le movía un pelo por los pobres, pero él quería figurar con su expresión. Podríamos transformar este perfume en plata y darle a los necesitados. Pobrecitos, no tienen sopa en el plato, no tienen pan en la mesa. Tenemos que hacer toda la hipocresía. Y a veces, hermano, la evidencia del pan mojado en nuestra mano es cuando nos volvemos hipócritas. Muchos son excelentes actores en las iglesias. En las iglesias bautistas hay actores dignos de un Oscar, porque cada domingo actúan de cristianos, pero no son verdaderos cristianos. No son. Todo esto que estamos hablando, hermano, es un sacudón al alma y es un tirón a nuestra oreja, es un llamado a despertar y a reaccionar. Yo quiero ser fiel al Señor, no quiero ser como aquel hombre del pan mojado. ¿Sabe cuánto pan mojado hay en las iglesias? En las iglesias bautistas, fundamentales, independientes, ganadores de alma, Reina Valera, incluyendo todo eso. Diga toda la declaración de fe, igual hay gente de pan mojado. Hay pan mojado en los púlpitos y hay pan mojado en los bancos. Pero el pan mojado siempre es el diploma, el certificado, es la evidencia de alguien que está traicionando a sus amados. Ahí está Judas, el Iscariote, tercer punto en su radiografía. Son 4 nomás y después pasamos a la papaliza. Así que no se preocupen. Tercer punto, hermano, en el que se nota en la radiografía, es con la turba con la que andas, con las juntuchas que tienes. Digo al hermano Bernardo ayer, le digo, y se va del pal flote, me dice, pero ya me está hablando como boliviano. Juntucha es una palabra boliviana. La juntucha que yo tengo a veces hace notar que tengo el pan mojado en la mano. Déjenme mostrarles un pasaje ahora, aquí, en el Evangelio de Mateo. Si puede acompañarme, vamos a ir a Mateo y ahí hasta el final de nuestro mensaje nos quedamos en Mateo. Mateo, el capítulo 26, verso 47.
ya tuvo el pan mojado en su mano, ya el diablo entró en él. Jesús le dijo: lo que vayas a hacerlo, hazlo más pronto. Ya que te decidiste a ser un traidor, ya métete en la acción. Ya descubrimos tu juego, le dice el Señor, ve y hazlo pronto. Y ahora lo vemos aquí en el capítulo 26 de Mateo, verso 47. Jesús está con los apóstoles, con los 11 en el huerto de Getsemaní. Esa palabra Getsemaní, hermanos, era porque allí había una prensa de aceite. Y allí en ese lugar fue prensada el alma de nuestro Señor. Él dijo allí: mi alma está muy triste, estaba triturada su alma. Y los que le acompañaban no pudieron ni orar una hora siquiera con él. Él vio aquella copa que tenía todas las inmundicias del pecado de toda la humanidad. Jesús le dijo al Padre: si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. En otras palabras, esa asquerosidad inmunda del pecado de todos los humanos que veo ahí. Pero dice Jesús: Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Se puso de rodillas, oró intensamente. La palabra ahí es la palabra agonía. Nuestro Señor Jesús estaba prensado su alma, Getsemaní, prensado, y estaba en agonía. Y Dios lo vio y tuvo que enviar un ángel que viniera en su ayuda. Ese era el paso previo para llegar a la cruz, a morir por nuestros pecados. Y en medio de ese crimen aparece el traidor con su juntucha. Observen cómo dice la Biblia. En Mateo, el capítulo 26, les dije, verso 47. Dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Y entonces se acercaron y echaron manos a Jesús y le prendieron. Hasta ahí nomás. Hermanos, aquí está el que parecía que era apóstol, el que parecía que era un hombre de Dios, parecía. Ahora está al frente de una turba de gente que vino con palos y espadas contra Dios. Y a veces nuestras juntuchas son de gente que ofenden a Dios, que lastiman a Dios, que insultan a Dios. A veces nuestras juntuchas no son personas que salen de su boca alabanzas, sino que salen insultos groseros. A veces con la gente que nosotros entrelazamos amistad y compañerismo son gente que tienen boca y alma como cloaca. Y hasta a veces le hacemos una sonrisa a sus chistes groseros. A veces con la gente que nos juntamos son gente que nos quieren llevar al alcohol, a las drogas, a la bailanta, al carnaval, etc. ¿Con quiénes nos estamos juntando? Porque cuando yo empiezo a sentirme cómodo dentro de esa gente, me estoy aferrando al pan mojado de la traición. Y algunos dicen: no, un momento, pero esa gente es mi familia, pero esa gente son mis amigos, mis compañeros de la primaria, de la secundaria. Esa gente son las que nos criamos juntos y pueden ser quienes ustedes quieran. Pero cuando usted anda con esas juntuchas, usted está demostrando que tiene el pan mojado de la traición al Señor. Déjeme decirle en estos términos bíblicos. Dice la carta de Santiago, en el capítulo 4 y el versículo 4. Dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Amén. Pero comienza diciendo ese texto, dice: oh almas adúlteras. No está hablando de personas que están cometiendo adulterio físico,
sino de personas que están traicionando su fidelidad al Señor, almas adúlteras. Está hablando del alma, no está hablando del cuerpo. Dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por eso la pregunta, hermanos, ¿quiénes son nuestras amistades? ¿Quiénes son las personas que están ahí en nuestro celular? ¿Es gente santa? ¿O son gente entregada al pecado? ¿Quiénes son? Podemos revisar su celular y contarle a usted quiénes son cada uno de todos esos que figuran ahí. Está difícil eso, ¿no? Nos puede complicar la vida. Pero no es nuestra doctrina pedir el celular a nadie. Respiren lo que sea. Pero ¿quiénes son la gente que nosotros andamos? ¿Con quiénes nos reímos? ¿Con quiénes supuestamente disfrutamos la vida? ¿Son los hermanos en la fe? ¿Con la familia de Dios? ¿Usted feliz? No parece, porque a veces termina el culto y sale como que... Me vine filoso esta mañana, ¿eh? Son cosas de la vejez. Una turba. Usted se pregunta, pero esto no era el apóstol, y ahora una turba, una manga de delincuentes, de sinvergüenzas. ¿Qué hace el supuesto varón de Dios mezclado con toda esa gente? Y venían con palos y con espada, gente agresiva, violenta. Y ahí estaba el hombre del pan mojado. Estaba ahí con todos esos. Ahora, déjenme decirle esto. Y como empezamos hablando de avión, voy a ver cómo aterrizo en este mensaje. Escuchen bien esto. Dice la Biblia en el libro de los Proverbios. Dice que aquellas personas... Quiero que lo lean, pero no deje Mateo porque quiero volver para terminar acá. Pero quiero que lea el Proverbio para que lo recuerde. Capítulo 13. Búsquelo por favor. Proverbio del capítulo 13, versículo 20. Y les digo a todos, si quieren librarse de muchos problemas en su vida, apréndase de memoria este versículo. Amas de casa, escríbalo en un papel y péguenlo ahí en la cocina, arriba de la hornalla, ahí en el azulejo. Mire cómo dice, Proverbios 13, verso 20. Dice la palabra de Dios, que el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Esa palabra, hermano, quebrantado, significa ser traspasado por el dolor. Y si usted se junta con un necio, dice el Salmo 14, verso 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio es una persona que vive sin Dios, que no cree en Dios, que desprecia a Dios, que no tiene lugar para Dios en su vida. Y usted se junta con eso y se divierte con ellos y camina en la vida con ellos. Y siempre tiene algún argumento para decorar, para disfrazarlos de buenas personas cuando son grandes pecadores. Y la Biblia dice que si usted se junta con necios, será quebrantado. Pero también dice la Biblia que el que se junta con sabios, sabio será. Y me parece haber leído en la Biblia que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. No me parece, lo leí ya en Proverbios capítulo 1. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Yo tengo que andar con esa gente que es sabia, que tienen temor de Dios, no miedo de Dios, tienen respeto por Dios, reverencia por Dios. Esos tienen que ser mis compañeros de andar en esta vida. Amén. No el necio, porque si me junto con necio, voy a ser quebrantado. En los últimos años de mi ministerio, muchos de los hermanos que venían en la iglesia terminaron presos, todos desfilaban por la cárcel. Y cuando salían, los argumentos así literales de eso,
es que yo estaba ahí en la esquina y vino la policía en una redada y yo no sabía que andaban conmigo unos que vendían droga y nos agarraron y me metieron. Otro me dijo una vez, yo era el único soltero de los que estaban ahí en esa redada y tuve que hacerme cargo de un revólver que estaba ahí, dice. Todo. Pero si hubiese estado con los hermanos en la iglesia, no hubiese venido la policía en la iglesia. No hubiese venido. No nos hubiesen venido a buscar por nuestra fe. Pero muchos de verdad terminaban en la cárcel por la clase de gente que se juntaba. Ya Dios nos había sacado de ese estilo pecaminoso de vida. Habían nacido de nuevo, caminaban con Cristo, tenían una iglesia preciosa donde reunirse, donde estar, en una iglesia donde el culto terminaba a la 1 y los hermanos a veces no se iban hasta las 9 de la noche, porque había alguien que ponía unos videos y una salsa y se comían entre los hermanos y se agarraba la guitarra y se cantaban aquellas tardes preciosas que hemos vivido por años. Y a la noche nadie quería irse y algunos decían, amaso pizza o compro prepizza. Bueno, y acá hay algunos hermanos que pueden dar testimonio que eran de nuestra iglesia ahí. Pero había algunos que volvían con las juntuchas y terminaron entre rejas, unos cuantos. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son la gente que usted anda? Son gente que andan con palos, espadas, gente agresiva, que andan pisando en falso en esta vida. ¿O usted anda con los hermanos en la fe, con los hermanos en Cristo? Ahí estaba el hombre del pan mojado y no estaba acompañando, estaba al frente de ese grupo. Era el líder de los impíos. Aceleremos que necesito terminar. El cuarto punto en la radiografía y último. El primer punto, metió la mano en la bolsa. No le robe a Dios, hermano, nada. En segundo lugar, era dueño de una opinión hipócrita. No sea hipócrita, no sea un artista cristiano, sea un verdadero cristiano, sin maquillaje, cristiano, ¿verdad? Seguidor del Señor. Tercer punto, andaba encabezando una turba. Seleccione bien sus amistades, inclínese por los que son de la fe en Cristo, camine con ellos, viva con ellos. Y el último punto que vamos a ver es el beso del conspirador. La palabra conspiración habla de una trama oculta. La palabra conspiración tiene que ver con una trama secreta a escondidas. Y muchos son los que planean a escondidas traicionar a Jesús su Salvador. Ahí está. No andan ventilando cuál va a ser su próximo paso pecaminoso, pero ya lo están tramando, lo están elaborando. Y la Biblia le llama a eso, qué palabra rara, pero la Biblia le llama a eso concupiscencia. La Biblia habla de ese término, Santiago habla de ese término en la Biblia, concupiscencia. Esa palabra significa un deseo exagerado sobre una cosa. Y a veces, hermanos, tenemos un deseo exagerado que nos desborda por practicar tal o cual pecado. La gente no lo sabe. Lo tenemos bien escondido, pero un día lo sabremos cuando veamos el pan mojado en la mano. Ese día lo sabremos, el día del pan mojado en la mano. Hermano, dice que vino aquí Judas. Observe otra vez versículo 47, Mateo 26, verso 47. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prended. Déjeme hablarle algunas cosas del beso. A ver si logro despertar a todos. Voy a hablar del beso. Pero en la cultura bíblica, dice en la cultura boliviana, que aquel que logra comer una salteña sin mancharse la ropa, ese hombre o esa mujer besa bien. Mira acá, hay uno que parece que está haciendo fiesta, me ríe acá. ¿Habían oído eso ustedes o no? ¿Será posible?
Bueno, así se dice en Bolivia, hermano. Hay que volver a Bolivia y recuperar ahí esa historia. Dicen que el que come salteña sin mancharse la ropa, esa persona besa bien. Amén, Néstor. Bueno. Ahora escuchen. Ese es el beso boliviano. Hablemos ahora de acá, de la Biblia. El beso, hermano, en la Biblia era una señal de reverencia y de respeto. Ese era el beso. Una señal de reverencia y respeto. A través del beso usted mostraba el afecto, el cariño hacia la otra persona. Los esclavos, por ejemplo, acostumbraban a besar los pies de su amo, y cuando hacían eso le estaban mostrando respeto. Eso hacían los esclavos, le besaban los pies a su amo. El alumno, el estudiante, besaba la túnica de su maestro, porque eso era señal de respeto y de devoción por su maestro. El beso en la mejilla, que fue el que practicó Judas en Iscariote, ese beso, hermano, tenía que ser una demostración de afecto, de amistad. El beso en la mejilla era que yo amaba a esa persona con todo mi corazón. Y Judas trató de engañar a la gente mostrando afecto, respeto, amor de corazón por el Señor con un beso. Pero ese beso estaba cargado de traición. Ese beso, hermano, era el beso de la hipocresía. Lo doloroso de ese beso es que a veces en las iglesias bautistas se sigue besando al estilo de Judas. En las iglesias bautistas se sigue besando al estilo de Judas. Un gesto cariñoso, el beso. Una sonrisa falsa. Y la hipocresía no paga impuestos en las iglesias, por eso circula por todas las congregaciones. Y los que dan esa clase de besos en las iglesias son los alumnos de la escuela de Judas, el Iscariote, aquel hombre del pan mojado. Aquel hombre del pan mojado. Yo me pregunto, ¿a qué distancia estamos de ese hombre? Algunos quizás dicen, y después de lo que dijo me parece que es mi cuate. No, no tiene que ser su cuate, usted tiene que caminar la vereda del frente de él. Porque este traicionó a nuestro Salvador. Y si usted quiere caminar con el Señor, como lo hizo Simón de Cirene, que cargó la cruz y caminó al lado del Hijo de Dios, si usted quiere disfrutar de ese privilegio de caminar con Jesús, el Hijo de Dios, va a tener que tener manos sin pan mojado. Amén. Sin pan mojado. Así es la cosa, mis hermanos. Sin pan mojado. Y termino con una pregunta del Señor. Obsérvenla conmigo. Aquí Mateo 26, verso 49. Y ahí terminamos. Mateo 26, verso 49. Dice, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Hermano, no dijo Jesús, sin vergüenza, cara dura, ¿cómo te? Le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Y esa pregunta vuela en el tiempo y aterriza en esta mañana aquí entre nosotros. Y Jesús le pregunta a usted y a mí, ¿a qué vienes a este lugar? ¿A qué vienes a este lugar? ¿Vienes a adorar a Dios? ¿A qué vienes a este lugar? ¿Vienes a alabar a Dios? ¿A qué vienes a este lugar? A prestar tus oídos y abrirlos para la palabra de Dios y abrir tu corazón para la palabra de Dios. ¿A qué vienes a este lugar? A disfrutar de un buen compañerismo con tus hermanos, de una buena comunión en este lugar.
qué vienes a este lugar? ¿Sabe por qué, hermanos? Tiene enorme significado esa pregunta. No lo hemos visto, por lo menos que yo sepa, entre nosotros. Pero sucede en casi todos lados. Hay gente que va a la iglesia para hacer tropiezo a otros. Hay gente que va a la iglesia para murmurar sobre otros, difamar a otros, literalmente a sacarle un fuego a otras personas. Corresponde preguntar a qué vienes. Porque hay gente que va por las congregaciones para dividirlas. Hay gente que va a las congregaciones para hacerse instrumentos del diablo. Hay gente que va a las congregaciones para hacer escándalos. Hay gente que va a las congregaciones para sembrar inmoralidad, toda clase de pecado. Por eso esta pregunta es de suma actualidad. ¿A qué vienes? No queremos una respuesta pública, pero esa pregunta hay que respondérsela al Señor. Y dígale la verdad. ¿A qué viene usted aquí todos los domingos? ¿Qué viene a hacer aquí a este lugar? ¿Viene aquí porque quiere dar testimonio de que Jesucristo, su Salvador, está vivo? ¿Viene aquí a este lugar porque quiere disfrutar del compañerismo, de la comunión con los hermanos? ¿Viene aquí a este lugar porque se abre la Biblia y se predica la Biblia, porque somos de las celdas antiguas? ¿Es eso lo que lo atrae a este lugar? Es el mensaje de la cruz, es el amor de Cristo sublime mostrado en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores. ¿Es eso lo que lo atrae? ¿Es eso por lo que viene? Pues bienvenido entonces. Pues bienvenido. Pero si quieres ser tropiezo, si quieres dividir, si quieres ofender, si quieres lastimar, es mejor que busque otras geografías, otros lugares, porque aquí estamos trabajando para demostrar de que amamos a Dios, que tenemos un corazón agradecido de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Venimos a este lugar porque somos gente que éramos parte de lo vil, de lo necio y de lo menospreciado del mundo, pero Jesús nos amó y murió en la cruz y nos rescató y ahora nos puso en este lugar. Yo vengo aquí para agradecer a Dios, al Cristo vivo y resucitado. Yo vengo aquí para recordarle a mi alma que pronto sonará la trompeta y Cristo vendrá a buscar a los que Él compró con su sangre preciosa. Maranata, Cristo viene y viene pronto. Yo vengo a este lugar por eso, porque vengo a alimentar mi fe, porque vengo a fortalecer mi alma, porque vengo a afirmar la esperanza que tengo en Jesús, que vendrá en las nubes por mí. Yo vengo a eso, a este lugar. Yo no quiero tener el pan mojado en mi mano. Yo no quiero tener el certificado de ser un traidor de Jesús. Jesús es todo amor. Él es Dios hecho hombre. Y dice la Biblia que el amor de Dios es eterno. Y aún así, Jesús lo vio al hombre del pan mojado y le mostró gran respeto y le dijo: amigo, amigo, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes? Deduzco yo una deducción personal. Es una locura lo que estás haciendo. Negarme, traicionarme, entregarme. Amigo, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes? Dice el libro de Eclesiastés que una mosca muerta arruina el perfume del perfumista. Una mosca muerta está allí hediendo en medio de un perfume precioso. Y donde está Cristo es un lugar precioso. Y donde está Cristo hay perfumes de santidad. Y donde hay Cristo hay perfumes de pureza. Yo no quiero ser la mosca muerta en este lugar. Yo no quiero ser el del pan mojado. Yo quiero animarles en esta mañana. Y espero que ustedes me animen a que sigamos juntos y que sigamos fieles, llevando la cruz de Jesús
hasta el día que Él nos llame a su presencia, Amén. hasta el día que suene la trompeta y nos vamos con Él. Por eso tenemos que animarnos, por eso tenemos que motivarnos y tenemos que cuidarnos entre nosotros y tenemos que ayudar a los hermanos más débiles y tenemos que ayudar a los hermanos de doble ánimo, como dice la Biblia. La Biblia usa un término extraño, es la palabra pusilánime, de gente que tiene estados de ánimo cambiantes. Tenemos que ayudar a esos hermanos que no agarren el pan mojado. No es buen negocio agarrar el pan mojado. No es buen negocio, hermano, traicionar al Señor, porque si tú tienes el pan mojado, no vas a poder servir al Señor en la obra de Dios. Estás descalificado. Si tú tienes el pan mojado, no vas a poder hacer grandes cosas para Dios. El pan mojado nos elimina de toda actividad espiritual. El pan mojado nos saca de la vida cristiana. Y hay algunos hermanos que andan haciendo lo malo, pero la Biblia no solamente le llama pecador al que anda haciendo lo malo. La Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecador. No solamente el que anda haciendo maldades es pecador. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Amén. ¿Cuántas cosas buenas ha aprendido en estos 5 años de la joven vida de nuestra iglesia? ¿Cuántos sermones ha escuchado? ¿Cuántos sermones fueron dirigidos a su alma? ¿Cuántos sermones quiso esquivar, no quiso obedecer? Pero en esta mañana hay un desafío a mirar nuestras manos y a quedar libres del pan mojado. Si ha traicionado a Jesús y tiene el pan mojado en esta mano, usted puede desprenderse de ese pan mojado y decirle: Dios, gracias por el mensaje de esta mañana. Gracias por el mensaje que tocó mi corazón en esta mañana, que me ayuda a despertar, a reaccionar. Gracias por el mensaje de esta mañana que me ayuda a desprenderme del pan mojado. Ayúdame, Jesús, a caminar contigo. No quiero ser un traidor, quiero ser el hombre, una mujer en esta mañana con un corazón agradecido porque tú eres mi Salvador. No quiero traicionarte porque tú has puesto tu vida en la cruz del Calvario por mí. Yo no quiero traicionarte, Señor. Ayúdame, no quiero saber nada con el pan mojado. Quiero tomar un compromiso de esta mañana, que voy a ser fiel, Señor. No sé todo lo que voy a hacer, lo que me va a costar, pero ya no quiero saber nada con ese pan mojado. Quiero caminar en fidelidad. ¿Se animaría a decirle eso a usted, a Dios, hoy en esta mañana? Amén. ¿Se le animaría a decirle eso a Dios de corazón? No quiero saber nada con el pan mojado. En esta mañana, 15 de mayo, como indica el hermano, quiero comprometerme a caminar contigo, Dios. Quiero servirte en esta congregación. Y quiero honrar tu nombre y glorificar tu nombre en esta congregación. Aléjame definitivamente del pan mojado y ayúdame a andar en fe, porque sé que la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. ¿Se animaría en esta mañana a decir: Dios, aquí estoy, heme aquí? Hoy empiezo a caminar con fidelidad. Señor, en esta mañana de mayo te prometo, no hay más lugar para el pan mojado en mi vida. Quiero caminar, Jesús. Si esa es su decisión en esta mañana, si esa es su decisión para con Dios, yo quiero animarle que se ponga de pie, enseñando de que Dios pueda ver que usted no quiere saber nada con el pan mojado de la traición, que usted quiere caminar en fidelidad al Señor. Si es esa su decisión, póngase de pie y vamos a caminar en oración.
quizás allí en su lugar o si siente el deseo de venir aquí adelante, lo cierto es que vamos a hablar con Dios en esta mañana. Como usted sienta hacerlo, si quiere ponerse sobre sus rodillas, lo que sea, pero hable con Dios en esta mañana y aléjese del pan mojado y comprométase a vivir en fidelidad con Dios. Pero prometa algo que va a cumplir, prometa algo por lo cual va a luchar para que sea realidad y que el nombre de Cristo sea ensalzado y glorificado. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra. Quizás algo nos sacudió, nos removió en nuestra vida interior. Tu palabra, Dios, despertó en nosotros hoy un mayor y mejor sentimiento de fidelidad a Cristo. Ya podemos presentir al diablo enfurecido por nuestra decisión de servir y de serte más fiel, Señor. Ya sabemos que el diablo no quedará de brazos cruzados y que nuestra decisión de estar firmes en la fe es una bofetada para él. Pero tú eres nuestro Salvador, Jesús. Tú has muerto en la cruz en nuestro lugar por nuestro pecado. Y de ti esperamos las fuerzas y el poder de lo alto en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a vivir definitivamente lejos del pan mojado y ayúdanos a vivir aferrado a la cruz de Cristo y poder seguirle cada día. Bendice tu palabra, Dios, y bendice cada decisión que se está tomando en esta mañana. Este día puede ser un antes y un después para muchas vidas en este lugar. Este día puede ser el punto de partida para una vida potente, llena de fe y de servicio a ti, Señor. Trabaja, Padre, en nuestros corazones. Trabaja, Señor, en nuestra vida. Si necesita tiempo, hermano, siga orando, siga hablando con Dios. Tómese todo el tiempo que necesita para estar delante de Dios. Mientras estamos en oración, voy a pedir, hermano Josué, si puede venir aquí, por favor, y tomar el instrumento, la guitarra, y que pueda guiarnos en una alabanza para terminar este momento de oración y de decisión. Una alabanza que tenga ahí en su corazón, hermano, que puede guiarnos mientras seguimos orando.